Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Historias de Vida con Antonio Sánchez. Hoy tenemos un invitado muy especial, Francisco. Toño, buen Mucho día. gusto. ¿Cómo estamos? El gusto de saludarte nuevamente. Igual, para mí es un placer tenerte aquí y me gustaría que te dieras a conocer quién eres, a qué te dedicas y el por qué. Bueno, primeramente soy Francisco Javier Ríos Huitrón. Practiqué el baloncesto mucho tiempo. Estudié la carrera de Administración de Empresas, estudié Educación Física y en su momento, pues lo que me apasionaba era el baloncesto. Te hago una reflexión del proceso de aprendizaje durante mi vida, Toño. Claro. Empecé en la escuela Manuel M. Diegues, que está en el centro, con un grupo de compañeros que teníamos 10 años para asistir a los Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles, y que de ahí, conformado por una preselección de la Basilio Vadillo, de la Urbana 130 y la Manuel M. Diegues, salió la selección infantil de Jalisco, que a la postre fuimos campeones nacionales en la ciudad de Monterrey. El prenacional lo jugamos en Huastepec y el nacional en Monterrey. Ahí inicia parte de la historia de lo que más me apasiona, lo que le doy gracias a mi Padre Dios de que me dio la fortaleza de jugar baloncesto. Sí, yo gracias a mi papá, que desde chiquito me llevaba a verlo jugar, y es un deporte, la verdad, muy, muy bonito. Te genera el gusto, el placer, el trabajar en equipo, te da la fortaleza de desarrollar cada quien sus capacidades de acuerdo a la posición que estás jugando, Toño. Se jugaba de botador, de canasta, de poste, de defensa, de ala pivot, de todos los procesos que ahora, los términos que manejan, qué posición 1, qué 2, qué 3. Base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Sí, así es, Toño. Entonces, en ese proceso, pues te platico que fue el inicio, el gusto, el placer de seguir jugando. Pasé a la secundaria, Toño. Jugué mi proceso de juvenil A. En ese proceso de juvenil A quedamos nuevamente segundo lugar nacional. ¿Y qué posición jugabas? Empecé de poste, Toño. La más difícil. Una Claro, de las más. Sí, y decirte que como estaba alto y flaco, pues batallaron mucho mis entrenadores para enseñarme a coordinar mi cuerpo. Sí. Yo creo que las dos posiciones más difíciles, uno es la de pivot y la de base. Sí. La de base porque debes que tener una visión y debes que ser el más inteligente, porque eres el que abres el juego para los compañeros, eres el que guía qué vas a hacer, las defensas, las jugadas, los bloqueos. O sea, debes que tener... Por eso para mí la de base tiene mucho respeto, no es una posición fácil. Y la de pivot porque allá abajo es una carnicería. Claro, tú lo acabas de decir, el hecho de que yo, ya en juvenil, aguantando los carambazos y después de ese segundo lugar nacional que estuvimos en Toluca y que soy llamado a la preselección mexicana juvenil, pues encuentro ya en el grupo de los compañeros allá en México, pues muchachos que eran de 18 años, 11 meses, pues más robustos, más fuerte. Y el profesor Pedro Barba me dijo, usted no va a jugar de poste, usted tiene movimientos para jugar de ala. Así es que vamos a empezar a trabajar con usted, flaquito y ligero, pues a jugar de ala. Y ya cuando regresé yo acá a Jalisco, a fuerzas querían que yo jugara de poste. Les dije, no, puedo jugar, pero me voy a salir a jugar a la posición de canasta. En ese proceso, Toño, empiezas a ver
como los choques, los codazos, porque era el básquetbol antiguo, era de choque, choque, choque. Si no te gustaba chocar, pues, ¿qué va a pasar? Pues no vas a servir. Sí, Y luego te das cuenta que nos toca ir al primer centroamericano juvenil y ves gente más alta que tú, Toño. Entonces yo veo el equipo de Cuba, veo el equipo de Panamá, veo a Puerto Rico, digo, no, yo no voy a jugar abajo, estos me las van a estar embarrando todas. Entonces con mayor razón empecé a trabajar en la posición de canasta. Y hasta ahorita creo que es una de las posiciones que más me agradó, porque sabía penetrar, sabía tirar y sabía pasar. Entonces fundamental para un canasta. Como yo, nunca pude hacer mate, ni era bueno haciendo triple. O sea, mi juego era como Tim Duncan. No, perdón. Era Tony Parker. Ya ves que nomás agarraba, giraba y tiraba, ¿no? Sí. Tim Duncan es el monstruo de 2.16, digo que fuera a sacar abajo. No, yo nomás agarraba el balón, estaba en 2 puntos y nomás giraba y tiraba. No, o sea, no hacía nada espectacular, pero más del 60 y metía. Si metes la pelota, es lo que importa. Como sea, Toño. A mí no me... Yo no era de esos jugadores, voy a hacer un matezazo o un triple, no. Yo aquí puedo meterla, pues la meto, ya está. Claro. Esto es lo que me funciona ya. Claro, claro. Toño, Te podrá gustar más o no mi forma de juego, ¿sí? Pero para mí era mi forma de jugar, ser efectivo. Qué bueno, qué bueno. Y en ese proceso, Toño, pues, ¿qué te puedo platicar? Representé mucho tiempo, jugué cuatro centroamericanos juveniles, porque llegué a los 14 años y la categoría de los centroamericanos juveniles era 18 años, 11 meses. Tuve la oportunidad de estar en la preselección para el Panamericano de Puerto Rico. No asistí por situaciones de que no me llegó mi acta de nacimiento al Centro Olímpico y pues no tenía el suficiente recurso para regresar a Guadalajara para llevarme mi acta de nacimiento. Entonces era muy limitado la situación económica para poderte mover. Y me quedé, no asistí al Panamericano de Brasil, donde fue Jesús Palafox de los Tapatíos, fue Chuy Palafox, que hoy es el secretario general de los académicos de la UDG, y iba Francisco Javier Vega, y básicamente eran los 2 tapatíos y yo era el tercero. Y en su momento metieron al cuñado del presidente de la Federación Mexicana de Básquet, que era Muñoz Cano, sí, se llamaba su cuñado Tonatiuh Ríos. Entonces pues no hicieron mucho alboroto, pues Ríos ha de ser Pancho Ríos. Pues ya cuando se dieron cuenta de que no era yo, pues la prensa ya me conocían, con Mora Morán, con el señor Coria de Ovaciones, con Evencio, pues empezaron a criticar esa situación de por qué no había ido. Y ese mismo año fuimos a Hermosillo a jugar en Nacional y básicamente ahí también tuve un desempeño, ¿cómo te puedo decir?, muy favorable, que ellos mismos, los que te hago mención de los periodistas, pues escribieron. Ahí está la consecuencia, miren, dejaron a este joven por y Tonatiuh iba con el DF. Cuando jugamos contra el DF, pues fue una canastista que le pusimos a ellos y hicieron el sentido de comparación, diciéndole a Muñoz Cano, mira lo que sucedió, ahí tienes la prueba de que este muchacho pues era el indicado que hubieras llevado para allá. Entonces, y así me fui jugando por la selección mexicana. Jugué con el equipo de Leones Negros, jugué en la Liga del Pacífico, la que estábamos mencionando ahorita fuera de cámaras. Jugué con Ciudad Obregón, el Cibacopa, jugué con Mayos de Navojoa y jugué como 8 años con la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Cibacopa, ¿sí?
En el primer año que me tocó ir al Cibacopa, jugué yo con Ciudad Obregón y me fui de refuerzo con los Tomateros de Mochis, un mexicano de refuerzo que nos dirigía en aquel entonces el Pocho Adolfo Sánchez, que tú todavía no habías nacido, Toño. No, era soy del 2001. Era del equipo pozolero, se jugaba en el gimnasio del Coliseo Olímpico que estaba por Hospicio y La Calzada. Ahí estaba jugando Adolfo Sánchez y ya después dirigiendo él a Tomateros de Mochis, me manda a llamar y me dice, ¿sabes qué? ¿Juegas de refuerzos con nosotros? Le dije, sí, vamos. ¿Cuáles son las condiciones? No, tú no hay problema, Pancho. ¿Y por qué? Porque ya no nos conocíamos. Yo ya lo había visto a Adolfo jugar aquí en Guadalajara. Y ahí quedamos campeones. Me nombraron el mejor jugador mexicano. Y había pochos, y había negritos y toda la cosa. Entonces es parte de esa experiencia que mucha gente platica. En esa época, Toño, pues éramos la mayor parte mexicanos. Sí. Y 2 o 3 americanos, un pocho. Y los que llegaron a venir, pues eran buenos pochos y buenos americanos. Pero también los mexicanos, pues nos defendíamos y sabíamos hacer muy bien las cosas. Entonces, en ese proceso, pues, estar tanto tiempo en la Liga del Pacífico, pues te da más aprendizaje. Jugaba la Liga del Pacífico y regresaba a jugar el CIMEVA con la UDG. Entonces, estar jugando allá y estar jugando aquí te permitió desarrollarte mucho más rápido que cualquier otro. Y luego también algo que debes hacer es adaptarte a los equipos. Claro. Al sistema, como ellos juegan. Muchas veces era adaptarte a los sistemas o que el entrenador fuera muy hábil para adaptar a los jugadores que tenías, las formaciones para hacer mucho daño a la cuestión ofensiva y también adaptar la cuestión defensiva con los jugadores que tenías, porque hay jugadores que son muy fuertes a la defensa y hay otros jugadores que son muy débiles, entonces tendríamos que variarle, buscar. Sí, porque aunque muchos sean buenos atacando, si al final no tienes defensa, ¿sí? no sirve de nada. Debes que tener, tanto en cancha, pues tener 2, 3 que sean buenos atacando y 2 o 3 defendiendo buenos. Sí, es la combinación que tiene que hacer el entrenador para poder tener un resultado sobresaliente, ¿verdad? Entonces, pues así concurrió parte de ese proceso, Toño. Jugué, como te dije, con la selección mexicana jugué 2 centroamericanos, un centroamericano estudiantil, un panamericano, un preolímpico. Y a los 30 años dejé de jugar, Toño. Ya a los 30 dije yo, ya. Y me dediqué también parte a lo que es mi profesión de profesor de educación física y de licenciado en administración de empresas, que tengo las 2 carreras, y a seguir trabajando, Toño. Sí. ¿verdad? Que yo algo que digo, y si hubiera jugado, es retirarse en tu mejor momento. Yo creo que como un deportista, la mejor manera de retirarse es en tu mejor momento. Pues básicamente, Toño, ahí tienes razón, el mejor momento, pero también las circunstancias que sucedieron aquí en Guadalajara es que había mucha producción de jugadores, mucha, porque había los famosos torneos de interprepas, los juegos escolares, cuando me tocó verlos, eran tres las primarias que jugaban y el Canal 4 los televisaba. Era las 3 escuelas que te decía, la 130, la Basilio Vadillo y Manuel M. Diegues. Y había un colegio ahí que se jugaba, y se jugaban los sábados,
y Canal 4 los televisaba, entonces veías ya juegos de niños. Cuando entrabas a la secundaria, pues estaban los famosos juegos intersecundarios que se jugaban para promover el deporte, porque en ese entonces el programa de educación física estaba enfocado a que se produjera deportistas destacados o darles las habilidades suficientes para que cualquiera pudiera practicar atletismo, básquet, fútbol, béisbol. Como debería que ser. Como debería ser el programa, ¿no? Y después, en ese proceso, en la Universidad de Guadalajara, se dio tanto el auge del básquet y empezaron a generarse los juegos de interprepas, que era pues un proceso de enseñanza y donde muchos jugadores, muchos de los que nos van a estar escuchando en su momento, participaron. La Universidad de Guadalajara les proporcionaba su uniforme de competencia para que no compraran a los muchachos. Y después de ese mismo proceso de crecimiento de materia prima, pues se dio el caso de que los mejores equipos de la prepa jugaban una confrontación con los mejores equipos de facultades, ¿sí? Y se dio el caso que equipos de prepa ganaran el torneo universitario. Entonces había el torneo de interprepas y luego convocaban al torneo de Mayo FEC, 2 torneos de promoción, estaban juegue. Y en el último, la confrontación con equipos de facultades, ya los que habíamos pasado a facultades, pues ya venía una producción acá abajo, donde te puedo decir que venía el Chango, que venía Paniagua, que venían muchos chavalillos buenos, a tal grado que en su momento Jalisco empezó a prestar jugadores a otros lugares para que jugaran el circuito. Entonces la producción que se estaba generando era buena. Entonces por eso en su momento Jalisco llegó a tener pues la fortaleza, la virtud de tener la base de la selección mexicana aquí con nosotros, que éramos Oscar, el Nazi, tu servidor, Vega en su momento, Gaitán, y de ahí te puedo decir de otros, Beto Sánchez, el hermano del Nazi, después que ya llegó el Chango, Luis Manuel, Palma, Toño Álvarez, el Diablo, y así fueron generando, que iba así el empuje para arriba. Entonces yo a los 30 años dije, bueno, tuve una desgracia, se me muere mi mamá, y dije, bueno, pues ya, ¿qué caso tiene andar navegando? Me espero, aguanto, y decidí ya, ahí, 30 años. Y tengo compañeros, te puedo decir, del Nazi, dejó de jugar creo que a los 40 profesionalmente, el Satanás Arroyos como a los 40 y tantos. Yo estaba a los 30 años, estaba en plenitud, todos estábamos en plenitud. Entonces, tomó la determinación y ahí dijo, bueno, hasta ahí. Y me dedico a lo que también es mi pasión, lo de maestro de educación física y de entrenador también. ¿Y cómo es ese giro de jugador a entrenador? Pues es el gusto, ese gusto ya lo traía desde chiquillo, Toño. O sea, te puedo decir que estando jugando con el equipo de Leones Negros, se me otorga una plaza para poder mantenerme estudiando, y me mandan a la secundaria 6 para varones, que me quedaba a 3 cuadras de mi casa. Entonces ahí empiezo a entrenar con los chavos de la secundaria. Estaba director el maestro Fernando Hernández Alcalá, basquetbolista, ya fallecido, y me mandaron ahí y empecé a trabajar. Ahí tuve de alumnos a Starkey, que lo conoces muy bien, a Roberto, a Enrique Aceves, a Vicente González, a Alfredo, en fin, un grupo de muchachos
que empezaron y siguieron ese proceso de la enseñanza.